Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Benescayan quien le habla de salud. Agradece que una vez más esté junto nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto, encantado. Aquí estamos. Primera vez en un cargo ejecutivo, hasta ahora venía ocupando cargos legislativos. ¿Encontró la casa en orden, parcialmente en orden? Más allá que la pandemia le ha llevado a hacer el foco en otras cosas, pero ¿cómo encontró el Ministerio de Trabajo? Desde el punto de vista del mercado laboral, lo que dije el día que asumí, en una situación de deterioro gradual pero continuo desde los últimos años, ¿no? ¿Verdad? Todos los indicadores de actividad, de ocupación, de desocupación, la gente en seguro de paro, etcétera, se fue produciendo un deterioro que cuando uno asume ya lo teníamos delante, al punto de que el tema del empleo era en cualquier caso un tema central, y sobre eso cae esta especie de meteorito que golpea al país en todas sus dimensiones. Y obviamente si hubiéramos tenido un mercado laboral más potente, más activo, con mayor cantidad de gente activa, seguramente el impacto iba a ser menor, pero obviamente sobre una situación ya deteriorada esto tiene un golpe mayor. Pero adentro del Ministerio, ¿cómo lo encontró? No, desde el punto de vista del funcionamiento, yo diría que los funcionarios han respondido, sobre todo porque agarramos y a los 13 días explota una situación de emergencia sanitaria y los funcionarios han respondido muy bien, tanto los distintos roles, la distribución de tareas. Yo diría que nos sentimos que con rapidez encontramos sintonía para funcionar. Digamos que en una situación también de emergencia dentro de la estructura. ¿Va a ser auditorías cuando pase todo esto o no? No, auditorías, obviamente. Dentro del Ministerio de Trabajo no hay, digamos, es un ministerio que no gasta, digamos, recursos. Pero está vinculado al INEFOP. En el INEFOP sí, en el INEFOP ya en la última sesión de acuerdos que tuvimos antes de que estallara la emergencia sanitaria, hemos resuelto que va a haber una auditoría del funcionamiento de INEFOP. Y el directorio nuevo ya está trabajando en ese sentido, o sea que eso va a ser. ¿El Ministerio usted no precisa auditar nada? ¿Lo toma así como está? El Ministerio lo que pasa es que lo que tiene es un funcionamiento normal de pago de salarios, no hay... no tiene que revisar ahí. No hay rubros que uno diga, bueno, acá hay un montón de recursos que se usaron de tal o de cual manera, habrá que ver si funcionó bien o mal. Incluso en INEFOP la idea es hacer una auditoría para determinar en qué situación estamos parados y eventualmente, si hubo irregularidades, tomar las medidas que correspondan, ¿no? O sea, la denuncia penal. Bueno, depende de las situaciones que se encuentren. O sea, uno tiene que entrar al análisis con una apertura de cabeza, sabiendo que ese es un lugar donde se ha recaudado muchos recursos y donde se han utilizado de manera muy significativa y hay que estudiar qué pasó. La ronda de consejos salarios da toda esta situación. Debería estarse ya convocando porque hay unos cuantos grupos que vencen en pocos días. ¿Eso ya está definido que se va a postergar o que directamente no se va a convocar y se extendería la duración hasta el año que viene de estas rondas? A ver, primero, hay un grupo de trabajo que vence el convenio colectivo el 30 de abril, que es la construcción, y después hay 150 que vencen el 30 de junio, o sea que deberían iniciarse. Ya tendrían que estar trabajando. No, hasta julio no. Siempre el comienzo del trabajo es después de vencido el convenio. O sea que en ningún caso estamos fuera de tiempo. Lo que sí, el otro día, aprovechando una reunión que convocamos para evaluar la situación de emergencia sanitaria con las cámaras empresariales y con el PIT-CNT, les pedimos que dieran una opinión sobre si era conveniente, posible, etcétera, y las dos partes tuvieron una respuesta categórica en el sentido de que no era pensable una convocatoria a Consejo de Salarios en este escenario de enorme incertidumbre. Aunque empiece en junio, no importa. Bueno, concretamente el PIT-CNT planteó una postergación y las cámaras estuvieron de acuerdo con eso mismo. Entonces, ahora la pelota está en nuestra cancha, está claro, y estamos empezando a analizar los datos y vamos a tomar algunas definiciones y las vamos a conversar con las partes. ¿Va por la línea de la postergación entonces? Sí, yo creo que en la medida que las dos partes sienten que no hay condiciones
y nosotros vemos también que el escenario económico es de una altísima impredictibilidad, obviamente tenemos que pensar en algún tipo de postergación. El tema es con qué contenidos, o sea, qué ocurre en el interregno, es decir, en el periodo que no hay que se vence, consejo de salario, se vencen los convenios colectivos, ¿qué norma aplicamos? Aquello de la ultraactividad que siguen igual exacto, vigentes. ese es el tema que el Ministerio tiene que analizar, no solo, sino en conjunto con el resto del gobierno, particularmente con el equipo económico, y conversándolo también con las partes. ¿Su posición personal cuál es? ¿La ultraactividad? En cualquier caso, la decisión final la deberíamos tomar en el contexto del Consejo Superior Tripartito, que es la idea que nosotros tenemos de convocarlo no demasiado lejos en el tiempo, y estamos estudiando. Yo hoy no tengo una opinión definida porque me parece que hay que analizar una realidad que es obviamente. O sea, lo único que se tiene definido como opinión es postergarlo. Que el camino es la postergación. ¿En tiempo? 6 meses, 1 año? Y hay que verlo. Pero mínimo ¿cuánto? No, es que no lo tenemos definido. Yo adelantaría una opinión que no tengo todavía lo concreto es tomada. Que lo que vence en abril, en junio, ya eso está definido postergarlo. Lo que vence en abril, que es la construcción, y lo que vence en junio, que son 150 grupos, 152. Ya está definido postergarlo. Nosotros entendemos que no hay condiciones. Por lo tanto, no es que esté definido, porque para eso tenemos que dar los pasos. Y además, cuando posterguemos, tenemos que tener claro con qué regla, con qué criterio, con qué criterios, depende. Eso es lo que está arriba de nuestra mesa de trabajo y obviamente hay que trabajar sobre eso, ¿no? En esta situación de emergencia que el país vive, el mundo vive obviamente, los consejos salarios siguen vigentes. Más allá de cuándo vencen, siguen vigentes. Eso establece condiciones de salarios, aumentos y demás. Los descuentos usted ya había planteado desde antes de esta situación, flexibilizarlo, hacerlos de alguna forma un poquito. Estamos en una situación absolutamente excepcional. ¿Lo va a facilitar más los descuentos? Hay una caída así aguda de la actividad. Tenemos un brutal récord de seguros de paro, de solicitudes de seguros de paro. Todavía no tenemos los datos de cuántos efectivamente ocurren, porque esto después pasa por un tamiz, que es que el BPS... Sí, los meses previo de trabajo, los jornales, todo eso. Hay que filtrar. pero, a ver, el mes de marzo cerró con 86.000 solicitudes, de las cuales solo 8.000 fueron en la primera quincena. O sea que 76.000 son todos por esto. Son por la crisis del coronavirus. Y en lo que va de abril estamos también en una cifra muy importante que equivale a unos entre 7 y 6.000 diarios. O sea, esto sigue. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Y bueno, y por supuesto el gobierno ya ha dicho, y la ministra ha sido enfática en esto, el gobierno tiene los recursos para afrontar este incremento sideral, explosivo del seguro de paro y de los subsidios por enfermedad, que también crecieron. Y bueno, esperamos que con el transcurrir de los días... ¿El descuelgue lo va a facilitar más, dado este esquema? No quiero adelantar, porque en realidad lo que tenemos es que analizar... Hoy lo que uno ve es proyecciones de parte de distintos analistas económicos y del propio gobierno, de que porque además tenemos un problema, Gustavo, que hay una variable que es clave en todo esto, que es la duración. ¿Cuánto dura esta situación de excepción? No lo sabemos. No lo sabe ningún infectólogo del mundo. El golpe sí va a durar. Pase lo que pase, va a durar. Pero además no sabemos cuándo se reactiva. Si antes pensaban flexibilizar el descuelgue, con este golpe... A ver, la situación de las empresas, del mundo económico, se ha agravado enormemente. Y la recuperación va a demorar. ¿Cuánto va a demorar? Es lo que no sabemos. Hay actividades que dicen, los que empezaron a estudiar el tema del día después, que se reactivan muy rápidamente, como el comercio. Porque además arrastran un consumo postergado, porque ese es el otro tema. Es decir, la gente, pero también la capacidad de consumo ha bajado, porque los ingresos bajan. Entonces, todo un encadenamiento de circunstancias absolutamente novedosas, que no tienen antecedentes en el mundo. Entonces, resumiendo, ¿qué hacen con el descuelgue? ¿Lo facilita, lo deja igual? Bueno, es que depende de qué decisión tomemos a nivel general. Mi expectativa es generar un entendimiento. Por un lado, una mirada en conjunto con el equipo económico para tener los parámetros y luego un acuerdo con las partes.
Por eso digo que la solución, la decisión final la tiene que tomar el Consejo Superior Tripartito. O sea, el descuelgue en terminología más porque sencilla antes de es llegar al descuelgue, que no se aplique el Consejo de Salarios a determinadas antes de llegar al empresas. el descuelgue tiene mucha relevancia si lo que se hace es prorrogar simplemente las condiciones de lo acordado hace 2 años. Sí. Pero es verdad que lo que se acordó en julio del 2018 es con una economía en una situación ya deteriorada, complicada, con muy bajo crecimiento y por lo tanto con parámetros de acuerdo bastante restrictivos, pero incomparable con lo que va a ser julio del 2020, que está mucho más deteriorada todavía. O sea, eso sería improrrogable entonces. No, yo no me saqué. No, yo digo, tenemos que analizar la situación. Y este análisis de situación implica que tomemos los recaudos dentro del gobierno para luego proponerle algún tipo de planteo. No podría haber este bueno, año. al alza, ya antes de esta crisis, era una hipótesis. El país creció 0.5% en el 2019. Tenemos un déficit fiscal del 5% proyectado ahora, con un nivel de desocupación que crece. Entonces, ya los parámetros en tiempos normales eran complejos. Por lo tanto, ahora además tenemos esta caída abrupta. Sea, aumento de salario no va a haber este año. Yo no quiero adelantar nada. Pero si todo sigue así. Porque hay esa frase así dicha está fuera de contexto. Es decir, aumento con respecto a qué, con respecto al IPC, con respecto a lo que fue acordado. ¿Indexaría? O sea, el IPC lo mantendría. No puedo avanzar. Lo que sí digo es, esto está claro que vamos a postergar la instalación de mesas hasta por un problema físico de que es imposible instalarlas. ¿Cuál va a ser el contenido de este tiempo que ocurrirá sin negociación salarial? Bueno, eso es lo que tenemos que discutir y analizar y no quiero adelantar posición. Argentina en una situación más complicada que la nuestra, se podría decir, o similar en algunos sentidos también, ha adoptado, por ejemplo, una resolución que es que los despidos sin causa o despidos vinculados a reducción o suspensión de actividad no se pueden realizar durante 60 días. O sea, durante 60 días, en español sencillo, no se puede echar a nadie. ¿En Uruguay están pensando en alguna medida de estas? En Uruguay lo que tenemos es una situación, cuando uno analiza las solicitudes de seguro de paro, el porcentaje que está motivado en causal despido es muy bajo, es menos del 5%. Por lo tanto, hay una situación donde evidentemente la enorme mayoría de los envíos a seguro de paro están pensados en la idea de retornar a la actividad y por lo tanto devolver los trabajadores al trabajo, porque son por suspensión o reducción, 95% del total. Entonces, es un tema que habrá que evaluar, pero no estamos planteando por ahora una medida de ese tipo. ¿No la descarta usted? Hoy nada se puede descartar en un escenario tan novedoso, tan distinto, tan inesperado, pero no está arriba de la mesa hoy como propuesta. Pero tampoco dice si esto sigue más o menos así, no adoptaría esta medida. Lo que pasa es que también del otro lado tú tenés un mundo empresarial que está sufriendo situaciones muy diversas. Hay sectores de actividad que pasaron de 100 a 0 de un día para el otro. Por ejemplo, los más conocidos, todas las empresas que están vinculadas a eventos de todo tipo, eventos sociales, eventos culturales, espectáculos, lo artístico en general, todo eso pasó de 100 a 0 el 13 de marzo de noche. Entonces, ¿qué pueden hacer esas empresas? Bueno, todo eso claro, no se les podría prohibir despedir a ese tipo de empresas, por ejemplo. Y bueno, por eso digo, es muy difícil porque nosotros tenemos en el universo de lo que es la actividad económica del país situaciones muy variadas, situaciones de afectación total, situaciones de afectación parcial y situaciones de afectación leve. Ninguna está no afectada. Yo creo que eso como es así. Consideración general, ¿está bien que el mecanismo en Uruguay siga siendo despido sin causa, sin justificación? A ver, yo creo que en general siempre hay justificaciones, ¿no? Que tienen que ver con reducción de actividad. Claro. Yo creo que en este contexto, este tipo de discusiones que tienen que ver con reglas de juego más permanentes no conviene tomar. Es decir, en este momento lo que hay que hacer es atender la emergencia. Y en ese sentido hemos modificado algunas reglas del seguro de paro para hacer
opciones más flexibles que están funcionando, las que tienen que ver con reducción por un número menor de días que un mes o por reducción horaria, y obviamente vamos a seguir imaginando, bueno, el subsidio por enfermedad adquirió una flexibilidad que nunca tuvo. Es decir, estamos atendiendo gente que no necesariamente está enferma, que es la gente que está en cuarentena obligatoria. A todos ellos le otorgamos subsidio por enfermedad. Entonces, pero son situaciones excepcionales que rigen por este tiempo de excepción. Que uno va tomando nota de las cosas que después tendremos que discutir como régimen permanente, obviamente. Pero no es el momento de tomar decisión. Lo invito a una pausa. Un gusto. Continuamos a partir de la misma Quienes Quieren con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres. Le recordamos, como siempre, el horario principal de emisión, jueves 22:30 horas a través de TNU. Repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 11 de la mañana en Televisión Nacional. Pausa y continuamos en Quienes Quieren.